Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Como podéis ver, aquí tenemos un AWACS. Hoy vamos a meternos a volar en ello, vamos a ir a una misión. Esto es una auténtica locura. Vamos a aprender en este vídeo cómo funcionan este tipo de aviones, porque son realmente de los más importantes que puede tener un ejército, y voy a intentar contaros todo lo que pueda y todo lo que se pueda contar, porque hay cosas que son más o menos confidenciales. Así que vamos a ello. Sí, la OTAN me ha invitado a vivir desde dentro una misión. El objetivo era practicar para combate real entre diferentes cazas, y los controladores dentro del AWACS dirigirían a esos pilotos para que derribaran ficticiamente a los hipotéticos enemigos. Quédate conmigo para entender cómo funcionan las misiones en el avión más importante de la OTAN. A pesar de lo que se tiende a creer, hoy en día lo más importante no es tener el caza más maniobrable. Eso es solo un factor de los muchos que hay. Más importante que eso son los misiles que puede llevar el avión. Los misiles actuales pueden ser disparados desde decenas de kilómetros, mucho antes de haber visto al enemigo, y teniendo en cuenta que los misiles tienen más maniobrabilidad que cualquier avión, podríamos decir que en combate, el primero en disparar tendrá muchísima ventaja sobre el otro. Por este motivo, los radares de los cazas son una de las prioridades de mejora en cualquier proyecto actual, para detectar antes al enemigo. Pero como es lógico, cuanto más grande el radar, más alcance tendrá. El problema es que los aviones de combate deben llevar el radar en su nariz, y por tanto el tamaño de este está muy limitado. Aquí es donde aparecen las aeronaves de alerta temprana y control aerotransportado, o de sus siglas en inglés Airborne Warning and Control System, que se encargan de detectar enemigos y también controlar el espacio aéreo de aviones militares. En esta categoría tenemos aeronaves como el Beriev A-50 ruso, el C-2 estadounidense para desplegarse en portaaviones, el Kamov K-31 ruso también para despliegue de portaaviones y, como no, el Boeing E-3 Sentry, conocido como AWACS. Su radar le permite tener un alcance de más de 600 kilómetros para aeronaves que vuelan alto y de entre 300 y 400 kilómetros para aeronaves que vuelan bajo. Esto es mucho más que el radar de cualquier aeropuerto, porque la curvatura de la Tierra le impide a las ondas electromagnéticas alcanzar limpiamente objetos a partir de cierta distancia, y aquí es donde un radar volante tendrá mucho más alcance. Aunque es cierto que los radares no están limitados estrictamente por la línea del horizonte, sus ondas son capaces de rebotar en la atmósfera y de esa forma llegar la señal más lejos que el propio horizonte. De hecho, hay radares pensados para muy largas distancias. Pero esto no es lo normal, por eso el AWACS permite tener ese alcance extra cuando y donde se necesite. Se suele pensar que lo único que tiene este avión es el radar, pero en realidad va lleno de antenas para detectar todo tipo de señales. Esta aeronave es una modificación de un Boeing 707, el primer avión comercial estadounidense con motores a reacción, desarrollada en la década de los 50. Con el Boeing 707 ya operando, en los años 60, la Fuerza Aérea de Estados Unidos empezó a buscar un sustituto para el Lockheed EC-121, el avión de alerta y control que estaba utilizando el ejército de Estados Unidos en ese momento, a lo que Boeing respondió con la propuesta del AWACS. El primer modelo se entregó en el año 1977. La cabina hoy en día sigue siendo exactamente igual que la del Boeing 707, salvo por algunas mejoras en las pantallas. La estructura del avión es la misma que la del Boeing 707-300, y lo más llamativo de la aeronave, como no, es su antena, de 9 metros de diámetro y 1,8 de alto. Una persona prácticamente cabe de pie dentro, de hecho se meten personas para realizar el mantenimiento. Por lo que pude charlar con el piloto, la antena está pensada para no generar peso sobre el avión a velocidad crucero, o sea que genera la suficiente fuerza de sustentación como para cancelar su propio peso. Y por su diseño limita a la aeronave en el número de Mach. Hasta un máximo de Mach 0,76 se puede alcanzar con el AWACS, porque si no, pueden empezar a generarse ondas de choque en la parte interior del soporte de la antena, ya que si te fijas es realmente como una tobera, donde el aire se va a acelerar entre medias, y esas ondas de choque, en caso de generarse, impactarían agresivamente con el estabilizador vertical y obviamente podría generarse problemas. A esta aeronave se le añadió la posibilidad de repostar en vuelo. Yo no tuve el placer de hacer el refueling en vuelo. En principio sí que lo íbamos a hacer, pero nos dijeron que se cancelaba por las condiciones meteorológicas. Cuando lo hacen, el tema está muy movidito en el avión, que hay un montón de turbulencias, y esto es porque el piloto, el del AWACS, está todo el rato dando más potencia al motor, quitando potencia para intentar enganchar la manguera del avión de arriba. Y esta es una clara diferencia del AWACS con otros aviones como por ejemplo los cazas. El AWACS tiene muchísima inercia. Esto quiere decir que cuando le dan más gases, hasta que el avión empieza a responder y
empieza a acelerar, nos dijeron que pasan alrededor de unos 7 segundos. Es muchísimo. Y por esta razón es súper complicado hacer el refueling en vuelo y por eso siempre que lo hacen el tema está movidito. Mira, en este vídeo se puede ver un incidente que ocurrió durante un refueling de un AWACS. Afortunadamente en ese vídeo no pasó nada, dentro todo el mundo salió volando y hubo heridos por golpes, pero nada grave. La gran inercia del avión a la hora de responder a los motores es por culpa mayoritariamente de ser un avión tan grande, pero en particular también por la antena, que genera mucho drag, por tanto tardará más en acelerar, pero también el piloto nos comentó que esto es una ventaja para la hora de aterrizar, ya que el avión frena solo. Esta aeronave sin repostar en vuelo es capaz de estar unas 8 horas volando. Pero lo más curioso de este avión, en realidad, se encuentra en el interior. Vamos a ver qué es lo que hacen todos sus tripulantes para que entiendas por qué este avión es uno de los más importantes que puede tener un ejército. Se puede dividir a los miembros de la tripulación en dos grupos, los que se encargan de llevar el avión, Flight Deck, y los que se encargan de la misión, Mission Crew. Además, de esta forma, los tenemos ordenados de adelante hacia atrás del avión, por lo que vamos a recorrer el avión desde adelante hacia atrás y vamos a ir explicando qué es lo que hace cada persona. Para que te orientes, voy a ir mostrando en este esquema dónde estamos en todo momento del avión visto desde arriba. En primer lugar, como en todos los aviones, tenemos al comandante sentado en la izquierda y a un copiloto sentado en la derecha. Al ser un avión tan viejo, también lleva un navegante y un ingeniero. Este último se encarga de comprobar los parámetros del motor. Hoy en día, el navegante ya no es necesario, pero sí lo es el ingeniero de vuelo. Pero, ojo, porque aquí está la información para el ingeniero de vuelo, que de hecho el ingeniero de vuelo está aquí. Es estadounidense y bueno, me estaba contando que en realidad este tipo de aviones siguen utilizando ingeniero de vuelo porque no es rentable cambiar todo el sistema del avión para que los sistemas analógicos le pasen la información a un ordenador. Es como que costaría muchísimo dinero, entonces simplemente siguen utilizando un ingeniero de vuelo que al final pues lee mayoritariamente la información del motor. Bueno, pues todos los demás miembros de la tripulación están dentro del Mission Crew. En primer lugar tenemos a dos técnicos de sistemas y comunicaciones. Son estos de aquí que estaban tapados con cortinas, pero al igual que verás en todos los demás, tenían su silla y su ordenador. Bueno, pues estos se encargan de solucionar cualquier problema que pueda aparecer en las comunicaciones y con los sistemas del avión. Luego, siguiendo hacia atrás, nos encontraremos con la primera fila, donde tenemos a los Surveillance Operators. Estos son 3. El AWACS no solo está pensado para detectar aeronaves, sino que también puede detectar blancos en tierra y blancos en el mar. Entonces, cuando se está llevando a cabo una misión marítima, un operador se encargará de vigilar lo que se está detectando en el mar y el otro lo que se está detectando en el aire. En caso de que la misión no tenga mar, ambos se dividirán el aire. Un trozo del área para cada uno. Y el tercer operador se encargará de operar el Link 16. Esto es el data link que utiliza la OTAN para comunicarse entre aeronaves sin necesidad de hablar. Con esto se pasa toda la información de la aeronave. Velocidad, altitud, cuánto combustible le queda, si está disparando, si le están persiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se hace para que los controladores luego puedan mandar tareas a los aviones sabiendo si van a ser capaces de realizarlas o no. Por ejemplo, si a un avión no le queda combustible, no le vas a pedir que vaya a interceptar a otro avión enemigo, porque no podrá. Ahora pasamos a la siguiente zona, donde tenemos al Weapons Team, que se encargará de ser los controladores aéreos de los aviones de combate. Realizan exactamente la misma labor que un controlador aéreo civil, pero con una pequeña diferencia. Los controladores civiles se encargan de separar aeronaves para garantizar que haya espacio entre ellas. Los miembros del Weapons Team, que en español se conocen como controladores de intercepción, se encargan de juntar las aeronaves, porque lo que hacen es llevar a tu avión de combate hacia el avión de combate enemigo. Entonces, sabiendo la trayectoria que está tomando la aeronave enemiga, o si hay aviones civiles de por medio, se le dará instrucciones al caza para evitar los aviones civiles y encontrar al enemigo. De las 6 personas que componen el Weapons Team, uno de ellos será el responsable de todos los demás, y es el que se llama Fighter Allocator. A continuación pasamos a los Tactical Directors, que dependiendo de la misión puede ser que vaya solamente uno o que vayan 2. Estos son los que reportan al centro de operaciones si han visto algo relevante. Por ejemplo, imagina que ven un grupo de bombarderos volando en formación hacia algún destino. Las personas encargadas de avisar a tierra serían ellos. En general, son los responsables de toda la misión.
En la siguiente fila tenemos al Surveillance Controller y al Passive Controller. El primero de ellos se encarga de convertir los criterios que se hayan establecido para identificar aeronaves en parámetros con los que pueda trabajar el sistema de identificación automática del avión. Un ejemplo, si en una misión se están buscando bombarderos enemigos, se pondrán los parámetros al radar para que busque aviones grandes, ya que los bombarderos por lo general suelen ser aviones grandes. Esto es un ejemplo muy simplificado para que se entienda. Y el Passive Controller se encarga de percatarse si hay algún sistema que está traqueando a la aeronave. Y eso lo hace con estos sensores que tiene el avión en laterales, parte trasera y parte delantera. Pero ojo, porque no solo se encarga de saber si algo les está detectando, sino de saber el que en concreto les está detectando. Con una base de datos enorme y con la experiencia del operador, son capaces de saber según la onda que les está llegando si lo que les está detectando es un radar de tierra, un radar de un barco o un radar de un avión. Y además, saber qué avión en concreto es solo por las características de la onda recibida. Y una vez se sabe qué avión es el que les está detectando, se tomará una decisión u otra, ya que por ejemplo no es lo mismo que te detecte un MiG-21 a que lo haga un Sukhoi 35, ya que las capacidades de estos dos aviones son muy diferentes. Esa información, el Passive Controller se la pasaría al Tactical Director y este decide qué hacer. Por ejemplo, si les está traqueando un Sukhoi 27 enemigo, el Tactical Director analizará cómo de peligroso es mantenerse en la zona y verá cómo de importante es la misión que están haciendo. A lo mejor, si se está haciendo algo vital, merece la pena seguir operando sin huir, a pesar de que un Sukhoi 27 pueda disparar un misil. En caso de que lo que les esté detectando sea un sistema de tierra, se puede triangular su posición recibiendo señales en diferentes periodos de tiempo. Una vez sabes que lo que te está intentando detectar es un sistema de tierra, sabrás que su posición no va a cambiar y por tanto se va a poder triangular y saber de esa forma dónde está. A modo personal le pregunté al Passive Controller de mi vuelo qué es lo que menos desearía que le traqueara estando él en el avión. Bueno, su respuesta fue que indudablemente un caza, porque de un SAM puedes huir, de un barco también, pero de un caza lo tienes complicado, sobre todo teniendo en cuenta que esta aeronave, el AWACS, solo tiene una defensa aérea, el tiempo. Al tener un radar tan grande, es consciente de si se acerca alguna aeronave enemiga y podría ir dejando un margen de seguridad con ella, y en caso de que se disparara un misil, se detectaría muy pronto y el avión simplemente se alejaría. No tiene ni chaff, ni bengalas, ni absolutamente nada. Y por último tenemos al Radar Technician, que se encarga del radar, revisar que todos los parámetros vitales estén correctamente, por ejemplo, que no tenga sobretemperatura, que la potencia sea la adecuada, etcétera. Entonces, en términos generales, el AWACS lo que hace es detectar aviones, barcos o lo que sea que se esté buscando. Una vez eso se encuentra, se pasa la información a un centro de operaciones de la OTAN en tierra donde se toma una decisión sobre qué hacer. Esa decisión se le hace llegar al AWACS y mediante el Weapons Team los controladores del AWACS organizarán a los cazas para hacer lo que sea pertinente con respecto al blanco que se haya detectado. Si seguimos hacia la parte trasera del avión, vemos que hay un espacio para dejar maletas en caso de que el avión fuera a aterrizar en un aeropuerto diferente al de salida y hubiera que hacer noche, o para hacer alguna misión de varios días. Y siguiendo más hacia atrás, hacia el final del avión, hay unos asientos para poder llevar a personas que no van a trabajar en la misión, como fue mi caso y la gente que venía conmigo. Y esto de la derecha es una cocina con un hornillo, neveras y cafeteras para que la gente pueda comer. Es interesante porque a lo largo del vuelo ibas viendo cómo la gente se levantaba a cogerse un café, calentarse comida, etc. El ambiente es increíble. Al final, ten en cuenta que las misiones más cortas son de 7 u 8 horas, y si hacen refueling de por medio, puede alargarse infinitamente. Vamos, me contaron que ha habido misiones de más de 20 horas. Y por supuesto, si alguien se lo pregunta, sí, había un baño al final del avión. Y de hecho también unas camillas por si alguien se quiere tumbar. Para las misiones tan largas es necesario descansar. La misión de aquel día consistía en salir desde la base alemana de Gelsenkirchen, rumbo hacia el sur, pasando por encima de los Alpes, Venecia y hasta quedarnos orbitando sobre Italia. En este momento, y mientras estábamos dando vueltas sin parar, empezaría el ejercicio. En este ejercicio iban a pelear aviones de combate de diferentes países de la alianza unos contra otros. No recuerdo muy bien los países que participaron, pero recuerdo que había Mirage 2000, Eurofighters, F-16 y mirad esto. Esa sonrisa mía es porque me dijo que lo que me estaba señalando en la pantalla era un F-35.
Como ves, durante el ejercicio no se podía grabar la pantalla, pero te represento en la animación lo que se veía más o menos. Esto de aquí eran aviones, y si pinchabas en ellos se desplegaba información del avión. Dentro del Weapons Team, unos se encargaban de dirigir a los de un bando y los otros a los del otro. Se distinguían en el mapa por color rojo y color azul. Uno de los equipos era el atacante y el otro el defensor. Los atacantes debían neutralizar a los enemigos y eliminar un blanco en tierra, que creo recordar era una hipotética batería de defensas antiaéreas. Cuando un avión era ficticiamente derribado, cambiaba el color de sus letras y este debía marcharse inmediatamente de la zona de combate para permanecer volando en una franja delimitada. Era increíble ver cómo dos aviones, uno de un bando y otro del otro, se iban juntando y de pronto uno de ellos cambiaba a color amarillo. Eso es porque había sido derribado. Este avión lo que hacía era marcharse hacia la zona delimitada para los aviones derribados. Y en cierto momento se habilitaba un área en la cual al pasar sobre ella todos los aviones derribados volvían a revivir. Era literalmente como estar viendo o incluso jugando un videojuego. Cuando se hacen entrenamientos como este, el objetivo no es ver quién gana, sino entrenar y ponerse a prueba todos los pilotos. Por eso se hace lo de revivir aviones, para que estén más tiempo entrenando. Una vez terminó el ejercicio, nos volvimos hacia Alemania de vuelta por la misma ruta, pero hicimos, mientras tanto, un simulacro de despresurización en cabina. Por eso, de pronto, la gente sacó sus mascarillas y se las puso corriendo. Al final, lo mejor es estar preparado para estas emergencias por si algún día toca vivirlas. Y teniendo en cuenta que este avión es un blanco muy jugoso para el enemigo, se suelen practicar también emergencias de humo en cabina y fuego en cabina. Una cosa increíble es el ambiente dentro del propio avión. De las 17 o 19 personas que fueron en mi vuelo, casi que no se repetían nacionalidades. Había gente de España, Grecia, Turquía, Alemania, Estados Unidos, de verdad, muchísimos países, y eso hace que la experiencia sea muchísimo más enriquecedora. Yo tuve el placer de conocer a dos españoles que de hecho han colaborado con la parte de información de este vídeo. Aquí los tenéis conmigo y bueno, también está Jorge como intruso del canal Fuga Astronáutica. Rodrigo es Passive Controller y Víctor es Surveillance Controller. La experiencia que tuve en el avión fue 1000 veces mejor simplemente por el hecho de que estaban ellos ahí, ya que me estaban explicando todo en nuestra lengua materna. Muchas gracias a la OTAN, de verdad, por haberme invitado a tan increíble experiencia, para ver cómo se transmiten información los cazas con los controladores del AWACS, etc. De verdad, no me imaginaba que hubiera tanto detrás. Nos vemos dentro de muy poco con el próximo vídeo, y para los que contribuís con este canal, ya sea en Patreon o en la parte de colaboradores de YouTube, que sepáis que he dejado un esquema por dentro de la AWACS para que os lo podáis descargar y podáis echar un vistazo a todas las funciones, dónde está cada uno, etc. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.